Buenos días, buenas tardes, buenas noches, licenciado. Hoy voy a explicar el tema derechos reales de garantía a la hipoteca y a la garantía mobiliaria. En el artículo 822 el concepto, la hipoteca es un derecho real que grava un bien inmueble para garantizar el cumplimiento de una obligación. Artículo 823. No hay saldo insoluto. Como dice, la hipoteca afecta únicamente los bienes sobre que se impone sin que el deudor quede obligado personalmente ni aun por pacto expreso. En el artículo 824 tenemos derecho de acreedor hipotecario. La constitución de la hipoteca da derecho al acreedor para promover la venta judicial, bien grabado cuando la obligación sea exigible y no se cumpla. Es nulo el pacto de adjudicación en pago que se estipule al constituirse la hipoteca. Artículo 825. Indivisibilidad de la hipoteca. La hipoteca es indivisible, como tal subsiste íntegra sobre la totalidad de la finca hipotecada, aunque se reduzca la obligación. Artículo 826. División del gravamen si se divide la finca. El artículo explica que el deudor tiene derecho irrenunciable de pedir al acreedor la reproducción de la garantía mediante la liberación del gravamen hipotecario que pesa sobre alguna o varias fincas, cuando hubiere pagado más del 50% de la deuda y siempre que el valor de los inmuebles que continúen gravados guarden una justa relación con el saldo deudor. Si la determinación de las fincas que deben quedar excluidas de la hipoteca no pudiere hacerse de común acuerdo, se hará judicialmente por medio de juicio oral. Artículo 827. División del gravamen si son varias fincas. Como se hipotequen varias fincas a la vez por un solo crédito, todas ellas responderán conjuntamente de su pago. Sin embargo, los interesados podrán asignar a cada finca la cantidad o parte de gravamen que debe garantizar. En este caso, el acreedor no podrá ejercer su derecho en el perjuicio de terceros sobre las fincas hipotecadas, sino por la cantidad que a cada uno de ellas se les hubiere asignado, pero podrá ejercerlo sobre las mismas fincas, no mediando perjuicio de tercero,
por la cantidad que alguna de ellas no hubiera alcanzado a cubrir. Artículo 828. Imputación del deudor. Nos explica si la parte del crédito pagado se puede aplicar a la liberación de una u otra de las fincas gravadas. El deudor elegirá la que debe quedar libre. Artículo 829. Inmueble sujeto a condición. El que hipoteca un bien sobre el cual tuviere un derecho eventual limitado o sujeto a condiciones suspensivas, rescisorias o resolutorias que consten en el registro de la propiedad, lo hace con las condiciones o limitaciones a que esté sujeto ese derecho, aunque así no se exprese. La hipoteca sufrirá efectos contra terceros desde su inscripción en el registro si la obligación llega a realizarse o la condición a cumplirse. Artículo 830. Extensión de la hipoteca. La hipoteca se extiende a las accesiones naturales y mejoras, a los nuevos edificios que el propietario construya y a los nuevos pisos que levante sobre los edificios hipotecados, a los derechos del deudor en los excesos de la superficie del inmueble, a las indemnizaciones que se refiere a los bienes hipotecados, concedidas o debidas al propietario por seguros, expropiación forzosa o daños y perjuicios, y a las servidumbres y demás derechos reales a favor del inmueble. Artículo 831. Pago de las indemnizaciones. En caso de indemnización, los acreedores hipotecarios harán valer sus derechos sobre el precio que se pague, si puede por expropiación por utilidad pública. Si la finca estuviere asegurada y se destruyere por incendio u otra eventualidad, subsistirá la hipoteca en los restos de la finca y además el valor del seguro quedará efecto al pago. Si fueren varios acreedores hipotecarios, el monto de la indemnización hasta el límite de las obligaciones que consten en el registro depositará a la orden del juez para que verifique a los pagos de conformidad con lo dispuesto en el artículo siguiente.
Artículo 832. El pago de las indemnizaciones deberá hacerlo el juez, según el orden de preferencia que les corresponda legalmente a los acreedores hipotecarios, sobre las sumas que retiren los acreedores no correrán intereses. Artículo 833. Si la indemnización por expropiación forzosa o por daños y perjuicios causados en bienes hipotecados, sobre cuyos frutos o muebles se hubiere constituido prenda agraria, no fuere especialmente aplicable al inmueble o a los bienes pignorados, el pago se hará por el juez de manera equitativa, tomando en cuenta el monto de los capitales garantizados, los daños y perjuicios sufridos y demás circunstancias que sean necesarias. Artículo 834. Dice: los frutos no quedan incluidos en la hipoteca. Los bienes de una finca sobre los cuales puede constituirse prenda agraria no quedarán incluidos en la hipoteca, salvo que estuvieren libres de gravamen al ejecutarse el cumplimiento de la obligación. Artículo 835. ¿Quién puede hipotecar? Solo puede hipotecar el que puede enajenar, y únicamente puede ser hipotecados los bienes inmuebles que pueden ser enajenados. Artículo 836. Nulidad de la prohibición de enajenar. El dueño de los bienes gravados con hipoteca podrán siempre enajenarlos o hipotecarlos, no obstante cualquier estipulación en contrario, salvo lo que se establezca en contratos que se refieren a créditos bancarios. Artículo 837. El predio común no puede ser hipotecado, sino con el consentimiento de todos los propietarios. Sin embargo, pueden hipotecarse los derechos que el condominio tenga en el predio común.
Artículo 838. Bienes que no pueden hipotecarse. No podrán hipotecarse el inmueble destinado a patrimonio de familias y los bienes adquiridos por herencia, legado o donación. Cuando el causante haya puesto dicha condición, pero esta no podrá exceder de término de 5 años para los menores de edad. Dicho término se cuenta desde que cumpla la mayoría de su edad. Artículo 839. Hipoteca del edificio sobre el suelo ajeno. La hipoteca del edificio o parte del edificio construido en el suelo ajeno no afecta los derechos del propietario del suelo. Artículo 840. Edificios en propiedad horizontal. El edificio organizado en el régimen de propiedad horizontal puede hipotecarse en su totalidad por resolución únicamente de todos los propietarios o separadamente por el dueño del piso o finca independiente, pero en el primer caso deberá determinarse la cantidad o parte de gravamen que se asigne a cada piso del edificio. Artículo 841. Aceptación de la hipoteca. La constitución y aceptación de la hipoteca deben ser expresas. Artículo 842. Hipoteca y otras garantías. Si se contribuyeren hipotecas y otras garantías, deberá determinarse la cantidad o parte de gravamen que se asigne a los bienes hipotecados y a las demás garantías. Sin embargo, si se constituye prenda e hipoteca, esta puede garantizar el saldo insoluto que deje la prenda, pero en este caso no habrá responsabilidad personal del deudor obrando por pacto expreso. Artículo 842. Hipoteca y otras garantías. Si se constituyeren hipotecas y otras garantías, deberá determinarse la cantidad o parte de gravamen que se asigne a los bienes hipotecados y a las demás garantías. Sin embargo, si se constituye, prende
e hipoteca. Estas pueden garantizar el saldo insólito que deje la prenda, pero en este caso no habrá responsabilidad personal del deudor obrada por pacto expreso. Artículo 843. No podrán unificarse en el registro dos o más fincas cuando alguna de ellas por lo menos estuviera hipotecada sin que proceda convenio del propietario con los acreedores hipotecarios y los que tengan algún derecho real inscrito sobre las mismas. Artículo 844. Intereses sobre el capital que asegura la hipoteca. La hipoteca constituida en garantías de una obligación que devengue intereses no asegura con perjuicio de terceros, sino los intereses de las dos últimas anualidades y los que causen desde que se anote la ejecución. Artículo 845. Insuficiencia de la garantía. Si la garantía ya no fuere suficiente por haber disminuido el valor de la finca hipotecada, el acreedor podrá exigir que se mejore la garantía hasta hacerle suficiente para responder de la obligación. Artículo 846. Cancelación de gravames en caso de remate. Este artículo explica los bienes rematados por ejecución de un acreedor hipotecario pasarán al rematario o adjudicatario libres de las hipotecas de grado inferior que sobre ellos pesaren y también de los demás gravames, inscripciones y anotaciones inscritas con posterioridad a la inscripción y anotaciones de la hipoteca motivo de la ejecución. Artículo 847. También tiene derecho el rematario o adjudicatario que se cancelen las hipotecas anteriores siempre que pagare íntegramente los capitales e intereses hasta el vencimiento de los plazos o la fecha de pago si hubieren transcurrido los plazos. Artículo 848. Los bienes inmuebles rematados en virtud de ejecución no hipotecaria pasarán el adquirente con los gravames, anotaciones y limitaciones inscritos con anterioridad a la anotación de la demanda ejecutiva o del embargo en su caso.
Artículo 849. Derecho de tanteo en el remate. Después de los comuneros, los acreedores hipotecarios, por su orden, tendrán derecho preferente durante el remate a que la finca se les adjudique por la mejor postura que se hiciere. Artículo 850. Pagos con el precio que se obtenga en el remate. Del precio que se obtenga en la venta judicial de los bienes gravados, se pagarán los, se pagarán los gastos de rigurosa conservación que haya autorizado el juez, la deuda por contribuciones de la finca o fincas objeto de la ejecución correspondiente a los últimos 5 años, la deuda por seguros vigentes de la finca o fincas rematadas, los gastos del procedimiento ejecutivo, comprendiendo honorarios de abogado, procurador, depositario o interventor y expertos regulados conforme a la ley, y los acreedores hipotecarios, subhipotecarios o prendarios conforme al lugar y preferencia legal de sus títulos. Artículo 851. Si hubieran sido varias las ejecuciones, los pagos que se refiere al inciso 4 del artículo anterior quedarán sujetos al orden de preferencia que corresponde a cada hipoteca. Artículo 852. Subhipoteca. El crédito garantizado con la hipoteca puede subhipotecarse en todo o en parte llenándose las formalidades aplicables establecidas para la constitución de la hipoteca. Artículo 853. Notificaciones al deudor. La subhipoteca deberá notificarse al deudor, que puede inscribirse en el registro. Artículo 854. Pago con intervención judicial. Si el crédito estuviere subhipotecado o anotado, el deudor deberá hacer el pago con intervención judicial. Si no hubiere acuerdo entre los interesados, el juez ordenará los pagos correspondientes a la cancelación de los gravames o anotaciones que lo garanticen. Artículo 855. Caso en que la subhipoteca ocupa el lugar de la hipoteca. Si la finca desaparece en propiedad al acreedor hipotecaria, la hipoteca se extingue, pero la subhipoteca ocupará de su lugar como hipoteca en favor del acreedor respectivo sin que el excededor del crédito hipotecario gravado. Artículo 856. Prescripción de la hipoteca. Muchas gracias, licenciado.